¿Cómo te va? Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu corazón. Oye, estamos aprendiendo muchas cosas, pero también nos estamos dando cuenta de que estas cosas ya lo había dicho Dios, ya había hablado de las cosas que van a pasar en los tiempos peligrosos, o la forma y la conducta de los hombres. Hace mucho tiempo que deberíamos haber hablado de todo esto porque mucha gente ignora esto y dice, oye, pero si el apóstol Pablo estaba diciendo que esto iba a pasar, en vez de que juzguemos, nosotros deberíamos ver estas cosas y deberíamos evitar a este tipo de personas. Este término evitar, ¿qué es evitar? No, evitar no es apartarte de él, sino evitar confrontar con esas personas, llegar a algo con esas personas. Evita, ¿por qué? Porque puedes entrar en problemas y discusiones. Es por eso que es importante que nosotros veamos esto conforme a lo que Dios nos manda. Voy a volver a leer en lo que nos habíamos quedado. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estoy hablando de hombres, no estoy hablando de varones. Cuidado, aprovechen las mujeres de decir a los varones, ve, así son ustedes. No. Cuando hablamos de hombres, estamos hablando de humanidad. Lo que el Señor nos enseña en el capítulo 1 de Génesis, versos 27 y 28, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios a su imagen, creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Entonces, cuando hablamos en este término y habla el apóstol Pablo de hombre, está hablando de este tipo de personas que pueden ser hombres o mujeres. Y dice que son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque van a suceder muchas cosas y harán tambalear a muchos de ellos. Voy a utilizar una versión nueva para que podamos, no nueva, pero Dios habla hoy. ¿Qué quiero puntualizar? Porque aquí está con un lenguaje muy sencillo y de lo cual nos ayudaría grandemente a entender. Voy a leerlo de nuevo, esta parte. ¿Qué dice? Capítulo 3 de 2 de Timoteo, verso 1. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán lo que uno cree. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de lo que es la religión. ¿Se da cuenta? Aquí utiliza el término religión, porque Cristo no es religión, sino el camino del Señor, que dice que tratarán de aparentar la apariencia de piedad que menciona la Reina Valera 1960, esa apariencia, pero su eficacia negarán. ¿Por qué? Porque tú puedes aparentar algo, pero no va a ser constante ni permanente. Lo que va a acontecer que un día te mostrarás tal cual eres. Por eso cuando vengan las reacciones en las situaciones difíciles, saldrá todo esto, porque habrán hombres amadores de sí mismo. Entonces una persona que aparenta algo, pero es amador de sí mismo, cuando se enfrenta a algo donde alguien le quiere ofender y decir que no vale nada, surgirá eso. Y esa apariencia de piedad se desvanecerá y será manifiesto lo que es la realidad. También hablarán mucho de Dios, comentarán y dicen, sí, Dios es así, yo lo amo a Dios, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho, pero cuando vengan los hechos, cuando vengan las cosas reales, también desaparecerá porque su falsa apariencia de piedad.
La falsa apariencia de piedad es un instrumento que no viene de Dios, sino que aquí la cataloga como algo que debemos evitar. Donde esas personas que se muestran tan atentos, tan amorosos, pero han albergado en su corazón mucha cizaña, mucha maldad, porque han escuchado comentarios de personas y han llenado su corazón y han empezado a dudar hasta de las personas más cercanas. No dejes, guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Después, cuando tienes que mostrar lo que aparentemente eres, se derrumbará todo y ahí mostrarás la molestia, tu rostro se demudará, hablarás cosas terribles, de tu corazón surgirá enojo, molestia y la gente dirá, oye, ¿cuánto está cambiando? ¿Cuán diferente es ahora esa persona? No era así. Y esto es porque no fue una obra de Dios, sino fue una apariencia. También dice que serán vanidosos, que estarán preocupados. ¿Tú crees que un hombre de Dios se va a volver vanidoso, le va a dar valor a esas cosas? Por eso te vas a dar cuenta que cuando escuches las predicaciones y la conducta de esa persona, va acompañada de esta parte, porque elogia mucho a la vanidad, elogia mucho a las cosas y decir que hay que ser así, que hay que ser simpático, que hay que ser simpática, que hay que vestirse muy lindo, muy hermoso, que esto, ama el dinero y dice, yo soy un hijo muy próspero, por eso soy hijo de Dios, porque tengo mucho dinero, porque Dios me ha dado. Dios te ha bendecido, pero no para que seas vanidoso, no para que seas amador del dinero, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. También nos habla de la palabra chismosos. Se da cuenta que eso va les encanta regar estas cosas. No tienen eso en su corazón de ir y hablar personalmente con esa persona. También no esperes que la reacción de la otra persona sea tremendamente y te diga, wow, sí, lo que me estás diciendo, tal vez le moleste, tal vez se ponga a llorar. Va a haber una reacción, pero tu obligación es hablarle, decir, esto está pasando, esto he visto de ti, y no ir a comentar a otras personas y comenzar a envenenar el corazón de otros por la amargura que tienes o por el dolor o por lo que tienes, ese problema de ser chismoso o chismosa. Saben que son tiempos peligrosos y lo estamos viendo cada día más, de las personas que menos pensabas se han dado la vuelta, han empezado a hacer cosas que tú te quedas con la boca abierta y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si antes no eran así, si antes no se comportaban de esa forma. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque es tan peligroso para la persona que está haciendo eso, que está permitiendo que su corazón se vaya dañando y comienza a hacer estas cosas, como para la otra persona que se encuentra con estas personas o que tiene algo con esas personas. Ambos van a salir dañados, van a lastimarse. Pero lo curioso es que el que está haciendo sabe lo que está haciendo, mas la otra persona no sabe, pero también es lastimada por la actitud de estas personas. Por eso el apóstol Pablo, cuando empezamos a comentar este tema que es bien importante, el apóstol Pablo dice, temo que después de mi partida esto va a suceder, que entrarán lobos rapaces sobre el rebaño del Señor. Y hoy en día se está hablando mucho sobre el valor del dinero, la prosperidad, el tener mucho, pero ¿qué de la santidad? ¿Acaso el dinero, el estar bien, el no tener preocupaciones, suplirá la transformación del Espíritu Santo de Dios? ¿No será que nos estamos volcando y empezando a amar el dinero y amar las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios? Es tiempos muy peligrosos. El engaño se ha cernido no solo afuera, sino por toda la tierra. También el carácter de los hombres en la tierra muestra mucho de esto, pero lo que a uno le llama la atención, el impío, el que es pagano, el que no tiene a Dios, el que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, puede comportarse de esa forma por su naturaleza. Pero una persona perdonada, redimida por Jesucristo, lavada por la sangre, que está leyendo la Biblia, que ora, que en su boca está Dios mío, Señor mío,
¿Cómo puede ser posible que estas cosas? No quiero juzgar a nadie, porque también yo puedo caer en esas cosas. Como alguien decía algo que era muy increíble, a veces debemos escuchar a las personas, debemos pasar el tiempo de que estas personas, en vez de chismear, venir y decirte a tu vida. Pero también cuando escuchamos los rumores que se está ciñendo por allá, dice que están hablando de ti, esto dice que están diciendo, dice que parar las orejas y decir, ¿será que tal vez yo soy de esa forma? ¿Será que yo también me estoy equivocando? Estas cosas pueden pasar y definitivamente se está ciñendo, por eso son tiempos peligrosos, porque cualquiera puede caer en el lazo del engaño y la mentira del diablo, poniendo estas cosas como sumamente importantes. ¿No te acuerdas que cuando comenzamos a leer las Escrituras, esto era lo que el apóstol Pablo nos enseñaba? Que cuidemos de nosotros mismos, que cuidemos con temor y temblor la salvación que Dios nos ha dado, que seamos mansos del corazón, que aprendamos a hacer las cosas bien. Una cosa es ser manso de corazón, que otra cosa es ser aparente de piedad o apariencia de piedad. Son cosas totalmente diferentes. Quiero volver a leer esta parte que habíamos leído, que es importante. ¿Qué más habrán? Serán traidores y atrevidos. Están llenos de vanidad y buscan sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy, muy religiosos, pero con sus hechos negarán la verdadera eficacia. ¿Se ha dado cuenta? Serán muy, muy vanidosos. Estremece el cuerpo que esto pueda pasarnos a cualquiera de nosotros. Nadie está libre. Por eso no juzgues, porque con lo que juzgas serás juzgado. No sé si mucha gente está entrando a lo que es el YouTube y están comenzando a indagar. Gente creyente, gente que asiste a la iglesia y de fulano de tal, y fulano de tal dice que está diciendo de fulano de tal y que está diciendo tal cosa y tal cosa, y comienzan a llenar sus corazones y dice que este es así, dice que este es asá, y comienzan a levantar juicios sin saber si eso es verdad. Quiero pedirte que cuides tu vida, que guardes tu corazón de toda cosa guardada. No permitas que tú también estés dentro de ese tiempo peligroso, que tu vida esté corriendo riesgo, que tú te apartes de Dios, que tú puedas juzgar a tantas personas que el día que Dios te juzgue será muy duro, será muy terrible. Sé que el Espíritu Santo de Dios te puede guiar a toda buena dádiva, te puede guiar a toda la gracia de Dios, hacia la verdad. Despójate de ese viejo hombre y comiénzate a revestir del nuevo hombre conforme a lo que Dios ha mandado. También Dios comienza a explicar de los hombres en la antigüedad. Hay un pasaje que es importante, estamos hablando de Romanos capítulo 1, y también habla de lo que pasó con la gente. Y esto les explicó a los romanos. Mire lo que dice a partir del verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Te imaginas tú mirando solo tu entorno, viendo la creación? No tienes excusa de no decir que no existe un Dios. Y deberías haber averiguado y buscar. Y si dicen que hay la palabra de Dios, y comenzar a leer, comenzar a orar y pedirle a ese Dios que se manifieste a tu vida. Y entonces recién sabrás que ahí está ese Dios invisible y su poder. Porque las cosas que vemos han sido creadas por un tremendo poder y solo Dios lo creó. Aún tu vida, cuando vas al médico y te dicen cómo está funcionando tu cuerpo y cuán hermoso es. O cuando tú analizas mediante el libro, deberías sorprenderte de que tienes un Dios creador y no un Dios que se inventa a la gente o que creen en las teorías de hombres que dicen que somos evolucionados. Qué triste esos pensamientos sin sabiduría. Verso 21, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, esa mente a la cual fue entregado, no es que dice que Dios le metió algo en su mente, sino si tú piensas de esta forma y quieres seguir pensando, pues te dejo, te entrego a que sigas así. Y entonces empezaron a deshonrar sus cuerpos, empezaron a dar culto a las cosas creadas antes que al Creador, y comenzó a cambiarse todo. Todo comenzó, pero hay otra parte también que dice tremendamente lo que va a pasar. ¿Cómo eran estos hombres? Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Aquí también nos muestra otra vuelta en Romanos. Nosotros hemos leído en 2 de Timoteo 3, ahora Romanos capítulo 1, nos habla que Dios en los tiempos antiguos dijo, si quieres esa mente que está reprobada, porque no estás haciendo bien, no te puedo decir que estás haciendo bien, entonces has reprobado en tus pensamientos, quieres seguir así, te entrego a esa mente reprobada. Y como estaban atestados de todas estas cosas, entonces sus acciones y sus actos comenzaron a ser reprochables y comenzaron a comportarse. Y eso es lo que ha pasado en el planeta. Pero bendito sea Dios que trajo su palabra, bendito que Jesucristo murió por los pecadores para que seamos lavados de todo eso, limpiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero lo que preocupa es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son? En que la gente comenzará a cambiar después que Dios los transformó en este tipo de acciones y actitudes. Que harán las cosas por amar el dinero, harán las cosas por vanidad, comenzarán a meter cosas dentro de la iglesia paganas para agradar a las personas. Comenzarán a conquistarlos diciéndoles que Dios, como es tu Padre, te tiene que dar todo lo que quieras. Dios dice algo muy importante en Santiago: pides y no recibes, porque pides mal, porque pides para vuestras dádivas. Si Dios no cuidara nuestro corazón, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Cuántas personas estando en la iglesia han sido prosperadas y bendecidas por Dios? Y ahora, ¿dónde están ellos? ¿Sabes qué? Se fueron. ¿Por qué? Porque estaban buscando un Dios que les solucione su problema, no un Señor de sus vidas, no uno que le dé la vida eterna. Hay mucha gente que se está convirtiendo a Dios porque ahora les han hablado del infierno y tienen miedo a irse ahí. No, tú tienes que volver hacia Dios porque ese era nuestro origen. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Tú fuiste hecho en el vientre de tu madre, Salmo 127, cuando dice que nos formó y nos entretejió en lo más profundo de esta tierra, en el vientre de nuestras mamás. ¿Crees que Dios no está preocupado por estos tiempos? Por eso le dijo al apóstol Pablo, escribe esto, porque los tiempos finales, los últimos tiempos, los días finales, los tiempos postreros, vendrán este tipo de hombres. Tú puedes mirar a través del YouTube cómo se pelean el uno con el otro, cómo se juzgan, cómo dicen estos son falsos, estos son aprobados, dicen, estos hacen así, estos no dicen así. Juzguemos las cosas que se hacen, no a las personas. No somos quién para juzgar a las personas. Aún si tú pecas, dice que tienes abogado en Cristo. Jesús está llamando a la gente a que entiendan. Era muy necesario que les comparte esta porción de la palabra que Dios está poniendo en mi corazón, porque lo que está pasando en las iglesias es esto, está surgiendo, mas la gente no dice, ¿por qué los hombres son tan malos? ¿Por qué las iglesias son así? ¿Por qué estos pastores son así? ¿Por qué? Porque tú no supiste que dijo el apóstol que vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué debemos hacer, tanto los pastores como el pueblo en general?
avisarnos entre nosotros que estamos pasando tiempos peligrosos y cuidarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. ¿Cómo es exhortar? Llamar la atención, pero darnos ánimo, hablar entre nosotros y decir, ¿por qué estás haciendo esto? Si esto dice la Biblia, no, pero exhórtanos con amor y diles lo que está pasando. El Señor siempre respaldará lo que está de acuerdo a su corazón. ¿Qué manera más ingrata de que el diablo esté tomando a las personas que eran tan lindas y tan hermosas y llevándoles hacia la destrucción? Debemos orar los unos por los otros. Debemos bendecir en vez de que salga maldición de nuestra boca o maldecir a las personas. Es triste, pero en las iglesias se escuchan muchas maldiciones. Están profiriendo algunos varones de Dios diciendo hay que maldecir a aquel que para que se seque, para que se haga esto, que el otro. No, Dios no nos ha llamado a eso, sino que nos hablemos en amor y que nos exhortemos los unos a los otros. En este mismo capítulo de 2 de Timoteo vamos a volver. Cuando habla de esto, 2 de Timoteo, lo que hemos hablado de hombres peligrosos y todo eso, habla en el final. ¿Qué dice? Mire lo que dice, esto es hermosísimo. Verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta? La Biblia es para eso. La Biblia es para eso, para que nosotros aprendamos. Es para enseñar, es para redarguir, es para corregir, es para instruir. Y a eso nos ha llamado Dios. Por eso tomamos la Biblia, no para condenar. Muchos están predicando para vanagloria. Muchos están predicando por contienda y pelea. Mas prediquemos por amor, que la gente se salve, que la gente sepa. Si tú ves en mi vida algo, si tú has visto y has presenciado, ven, habla conmigo, dímelo. No levantes murmuración por otros lados, porque Dios te va a pedir cuenta de eso. Yo me enteraré o otros se enterarán que estás hablando, pero eso no sirve. Tú tampoco hables de tu esposo, de tu esposa, no hables de otras personas, no hables de otros siervos, sea cualquiera el siervo que es. Y si tienes la oportunidad, tú has visto, has escuchado que está haciendo cosas, has visto, tú has sido esto, ve y averigua, habla con él y dile esto y me entero, esto es, y cómo es, y si te dice sí, y esto está pasando, redargúyelo, corrígelo. Si tú has visto, corrígelo, pero ven a solas, háblale, porque eso es lo que Dios manda. Una persona que decía que te ama no puede decir ahora que ya no quiere saber de ti. Qué extraño. No puede haber estas cosas. No, es que tú me has dañado, que tú me has lastimado. Dice que nos perdonemos los unos a los otros y que hagamos las cosas como Dios nos ha enseñado. Era muy importante que nosotros toquemos este tema porque hay personas que me han comenzado a hablar y decir, ¿por qué está ocurriendo estas cosas? ¿Por qué hay tanta rivalidad? Estas son las cosas que dividen a las congregaciones. No estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de la conducta de las personas. Porque la división de la doctrina es muy diferente. Porque si nosotros hacemos como dice la palabra, es correcto. Y el que aumenta o quita ya es problema de doctrina. O el que tergiversa, o el que habla perversidades. Pero estamos hablando de la conducta, del carácter del último tiempo que Pablo nos ha alertado y dice, en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, y comienza que Dios impida que esto te pase, que no venga a tu corazón ni tú albergues, que no escuches esas voces que están hablando de cosas que te están llevando hacia eso, no permitas.
Hijos, no escuchen consejos de otras personas para que vengan y se pongan contra Dios y no obedezcan a sus padres. No, es que me han dicho que no debería ser, que tú eres muy estricto. No, ve, habla con tus padres y diles, yo he escuchado que en la Biblia dice que cómo debemos ser los hijos con los padres y los padres con los hijos. Padre, mamá, pondremos por obra. Creo que necesitamos que nuestro hogar sea bendecido y vayamos en bendición. Necesitamos la intervención de Dios, necesitamos que la Biblia nos enseñe las cosas. Ya hemos sacado muchos pensamientos y hemos creído que estábamos bien, creyendo ser sabios, nos hemos hecho necios y empecemos a caminar en esto. Dios restaure las obras, Dios restaure las congregaciones, Dios restaure a los siervos y a las siervas, Dios restaure a toda persona. Si ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas. Ve y ponte a cuentas. Cuando ves que tu hermano está pecando contra ti, ve y dile a solas. Si no te escucha, ve y dile a otro con testigos, ven y hazlo. Y si no, dilo a la iglesia y tómalo por impío. Pero no empieces desprestigiando y diciendo cosas que no van a ser buenas. Porque un día que donde te equivoques, solo va a bastar que tú te acerques y digas perdón. Pero ante Dios va a ser algo muy difícil porque tendrás que quebrar tu corazón, porque tendrás que sacar todo eso de tu vida. Y no solo confesándolo, sino que tendrás que ser libre por el poder de Dios, porque tú has permitido que eso entre dentro de ti y destruya tu vida. Este es un tiempo de exhortación. Los exhorto en amor y les digo, no hagan esas cosas, no llenen sus corazones de eso. Hagan lo perfecto, lo agradable, lo hermoso, lo de buen nombre, como dice Dios. Yo sé que Dios quiere cambiarnos a todos. No corras criticando a uno, corre ayudando a otro. Pon las cosas en orden. Sal de lo que estés pecando, sal de las cosas que están contra Dios. Libera tu vida de las cosas que te están atando. No hagas con tu boca, enciendes grandes fuegos. Ten cuidado con quien hablas. Habla perfectamente con las personas. Si ha llegado a tus oídos cosas, habla con esas personas. Diles, ¿por qué me vienes a contar a mí? ¿Por qué me vienes a decir? ¿Acaso tú no deberías ir a decir? No, es que se va a enojar. Es que si Dios te dejó escuchar a ti o ver, es para que tú lo digas. No me lo digas a mí lo que tú no vas a hacer. Solo tú estás tratando de llenar mi corazón de maldad. No permitas, no dejes que esta enseñanza cree en tu corazón. Esto no va contra nadie, sino que son tiempos peligrosos. Todos podemos caer, yo también puedo caer. Dios no permita que tú estés en medio de esto. Y si estás, arrepiéntete y sal cuanto antes. Restaura lo que tienes que restaurar, porque Dios está contigo. Dios está con sus brazos abiertos para ayudarte y restaurarte y bendecirte. Si eso has hecho en tu familia, restaura con tus hijos, con tu esposa, con tus seres queridos, con tus amigos, con tu congregación, con tus pastores, o pastores, restauren con las personas. Tenemos que ir, es tiempo peligroso, y si es peligroso nos van a suceder cosas terribles. Esto era necesario compartirlo. Que Dios te bendiga, que tú sepas, y si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Que Dios te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén.